Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y ustedes saben, hoy es viernes y tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Saludos, aquí estamos como todos los viernes y saludamos a nuestros amigos y amigas televidentes. Tú sabes que estoy un poco contento con algunos de mis amigos de aquí, de los que nos apoyan. Estaba en un estado depresivo muy fuerte y me tenía preocupado por la situación del Licey. Entonces el Licey se ha recuperado, está en un tercer lugar y yo lo veo más alegre, más dispuesto al servicio. Pero no porque tú eres liceísta. No, yo soy aguilucho. Sino que tú eres solidario. Solidario con mis amigos, con mis compañeros. Sí. Entonces yo veía a algunos en un estado depresivo muy fuerte y eso me tenía preocupado. Entonces lo veo como más relajado. Más contento. Sí. Bueno, ustedes los escogidistas que están ahora un poquito. Aunque el escogidista aprende a ganar y a perder. Ya votamos, hermano, ya tú verás ahora se recupera. Bueno, para este día nosotros esta semana hemos querido escoger un tema que le llamamos a ese tema Un Mundo Sin Asombro. Un mundo sin asombro. Suena un poco filosófico. Sí, suena hasta novelesco, poemático. Como el título de una novela. Exactamente. Y en cierto sentido pareciera. Y cuando yo estaba trabajando este tema, recordé un pasaje bíblico del Evangelio de Lucas, cuando Jesús bajó a Jerusalén, cuando le hicieron la bienvenida del rey. Los fariseos se le acercaron para que él reprimiera a sus discípulos por algo que los discípulos estaban haciendo que a los fariseos no les gustaba. Y Jesucristo les responde, si ellos callan, hablarán las piedras. Si los profetas callan, hablarán las piedras. Yo creo, a propósito de este título, estamos llegando a un periodo de la humanidad donde parece ser que las piedras tendrán que hablar. ¿Por qué? Vamos a ir, como siempre, ¿verdad? Paso a paso. A nosotros nos asombran mucho los terremotos como fenómenos de la naturaleza, el desastre y los muertos que dejan los terremotos. Pero los terremotos son los que menos muertes generan cada año en el mundo. Las muertes por terremoto, tsunami, de un avión, incluso de actos terroristas, nos asombran bastante, pero la mayoría de muertes en el mundo están vinculadas a las relaciones sociales, a situaciones sociales, políticas, a las desigualdades y los estilos de vida. O sea, que no se deben a desastres repentinos, a tragedias repentinas. No, sino que son más bien los problemas sociales y políticos y estilos de vida y las desigualdades que más muertes generan cada año. Y lo que nos asombra a nosotros más son los fenómenos naturales que los fenómenos sociales y políticos y las desigualdades en el mundo de hoy y en nuestras sociedades. Evidentemente que los fenómenos naturales siempre impactarán porque los seres humanos no controlamos las cosas que nos magnetizan, la que tiene un carácter destructivo, y con la naturaleza siempre el ser humano ve hay una relación muy próxima al dolor y a la muerte. No así con fenómenos sociales y políticos. Las principales causas de muerte en el mundo están precisamente, como decía, asociadas a pobrezas, a inequidades, a las asimetrías que son provocadas por los modelos productivos económicos. E incluso esos desastres naturales que nosotros experimentamos, muchos de ellos, incluyendo los mismos terremotos, están muy asociados a los modelos productivos que son destructivos y depredadores de la propia naturaleza. Entonces la naturaleza se rebela contra nosotros mismos. De modo que realmente creo que necesitamos
un mundo, sociedades, movimientos, que nueva vez nos conectemos con el problema de las inequidades, de las desigualdades en el mundo. Las principales estadísticas de mortalidad están vinculadas a esa acumulación voraz de la economía, la que se mueve alrededor de la industria del ocio, de la diversión, del placer, del consumo excesivo, de la depredación ecológica, del pillaje y el despoje del sector financiero. En este momento lo que está en juego es un proyecto de humanidad. Es decir, ¿cuál es la humanidad que queremos para estos próximos 50 años? ¿Cuál es el prototipo de ser humano que queremos? Pareciera ser algo muy filosófico, muy antropológico, pero es un problema de crisis, de crisis histórica que estamos viviendo en el mundo, y lo más terrible es la falta de asombro. Vamos a ver algunas estadísticas importantes. Como siempre. El narcotráfico y el consumo de drogas. Solo en México mueren todos los años alrededor de 25.000 personas víctimas de la violencia de los grupos vinculados al tráfico de drogas. Y el Estado no pone un chin de violencia ahí también. El Estado es parte de esa violencia. Es parte de eso, sí, porque esa llamada guerra a la droga produce más muertes que la quieran evitar. Lo que sucede es que los narcotraficantes han aprendido algo y que le ha dado un éxito tremendo. La alianza con los grupos de poder del Estado, a nivel de políticos, sectores militares. El mismo México, un gobernador en las ciudades más violentas de México, los gobernadores lo ponen los mismos narcos en la mayoría de esas ciudades mexicanas. O los controlan. Y si no lo ponen, terminan controlándolo mediante el chantaje, el soborno, las amenazas, el mismo crimen, la familia la ponen en riesgo. Mientras en México, en los últimos años, en los últimos 10 años, han muerto alrededor de 1.000 personas por terremoto. Y sin embargo, en ese país, cada año mueren más de 27.000 personas producto de la violencia del narcotráfico. En el año 2017, por ejemplo, fueron asesinados en México 30 periodistas en un año. Y en los últimos, del 2000 al 2019, han sido asesinados 145 periodistas. ¿Qué dice el movimiento, cómo que se llama, la sociedad de periodistas a nivel internacional? La de las Américas, no es de periodistas, esa es de dueños de periódicos, porque eso no es periodistas, periodistas no van ahí. La Sociedad Interamericana de Prensa, que es... ¿Y qué dice la sociedad? Una cosa que se creó en Estados Unidos en época de Guerra Fría para imponer un criterio desde la visión más conservadora norteamericana a los países de Latinoamérica. Ok, pero existe, existe un movimiento diferente a la sociedad interamericana. Bueno, hay sindicatos, colegios, el mismo sindicato de México ha hecho denuncia del riesgo que hay. Claro, pero a nivel internacional, tú percibes... Bueno, está Reporteros Sin Fronteras, que tiene un gran aval y ha denunciado muchas veces esas cosas, y la complicidad de los gobiernos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 253.000 muertes anuales están directamente relacionadas con el consumo de droga, y más de 29 millones de personas que consumen drogas sufren trastornos relacionados con las drogas. ¿Cuánto? Pero ellos hablan del número de personas que es usuaria, digamos, dependiente en el mundo. Sí, 29 millones. Pero me parece muy poco, porque Estados Unidos se sobrepasa por mucho. Los datos que yo he visto... están hablando de trastornos. Bueno, ya que ya tienen trastornos de conducta o algo. Sí, porque hay muchas personas... Porque Estados Unidos dependiente, eso pasa de 100 hace tiempo. Hay muchas personas que te pueden consumir determinado tipo de droga. No son dependientes y todavía. No tener trastornos. No usan drogas duras, como llaman. 253.000 muertes al año solamente por causa de las drogas.
Directo. Y eso no nos asombra. Y esa es la causa directa. Porque La causa directa. Por tanto, después de la pausa, vamos a seguir profundizando en otras informaciones relacionadas con este gran problema. Muy bien, vamos a la pausa. Continuamos con Bernardo Matías, que hoy nos habla de esas cosas que hemos normalizado, pero que producen mucho más muertes y desgracia y problemas que aquellos eventos repentinos que a veces nos espantan tanto. Y no solo eventos repentinos, en un chat en el que estamos, hay una corriente antivacuna que es militante activo del tema antivacuna. Y le tiene más miedo a la vacuna que a otra cosa. Yo pongo, sí, le tiene más miedo a la vacuna que al propio virus. Entonces, yo le pongo en el chat, si con la intensidad que luchamos contra la vacuna, también lucháramos contra la pobreza, no hubiera pobre en el mundo. Fuera una maravilla. Sí, esa intensidad, porque realmente vivimos una época de la banalización y de ir al ritmo de los temas que nos colocan determinadas estrategias. Las llamadas tendencias. Sí, que nos colocan estrategias de marketing y seguimos esa corriente, incluso sectores considerados muy críticos, pensadores, pero muchos de los mismos pensadores de nuestras sociedades han terminado en la propia banalización del pensamiento y incluso nuestras propias universidades son muy pocas investigadoras. Y que muchas veces no se analiza a la hora de replicar y repetir cosas. Óyeme, en estos días pusieron al pobre José Martí a decir una cosa de que hace 200 años, cuando no se han cumplido 200 años de que él nació. Un disparate mayúsculo, pero había gente, sí, hasta catedráticos universitarios repitiendo eso. No, y tú ves cómo se difunden mensajes del Dalai Lama, del mismo Papa Francisco. Tú lees un texto completo, se lo adjudican al Papa y el nombre de Dios ni Jesús aparece por ningún lado. Yo no concibo un mensaje inextenso de un Papa donde el nombre de Dios y de Jesús y a Borges le atribuyeron un disparate, ni que era un poema. A nivel del terrorismo. El terrorismo en el año 2014 murieron alrededor de 32.658 personas. Pero a nivel mundial las muertes por terrorismo se han reducido por quinto año consecutivo a 13.826. Es decir, el terrorismo es un problema, pero no es lo que más muerte genera en el mundo. Y a mí me gusta ponerle comillas, porque dependiendo de quién cometa ciertas cosas, se le llama terrorismo o no. Puede ser más bajito, pero están centrados, la mayoría de estas muertes están referidas a Afganistán, a Siria, Irak, los países árabes. Lo que es interesante es lo que tú estás señalando. Si terrorismo nada más es lo que hacen los árabes, pero lo que hace Estados Unidos y sus aliados, los occidentes, Europa, a una boda donde hay niños, familias, y ahí hay un líder. Tirarle una bomba y cargarse con todo eso. Eso no es terrorismo, no. Esos son daños colaterales, sí, producto de la guerra. Entonces, el terrorismo ha ido cayendo en un 15% con respecto al año 2018. Pero son de los temas de agenda fundamentales que nosotros tenemos, frente al cual se debate en mucha discusión. Pero, ¿qué hay detrás del terrorismo? El 75% de las armas que se utilizan en el mundo, ¿quién es que abastece de armas en el mundo? Rusia y Estados Unidos. Y los principales consumidores de armas de Rusia y Estados Unidos son los pueblos árabes o musulmanes. ¿Y África? Sí, pero la mayoría de según los datos, las estadísticas, los países que más consumen armas son Arabia Saudita, Afganistán,
Y tú te pones a ver las llamadas pandillas de Haití y son armas sofisticadas. Que no se fabrican en Sudamérica. No, ni en Haití. Entonces, ¿de dónde salen esas armas? ¿Quién lo abastece? Un grupo de pensadores hace un tiempo del tráfico de drogas. La droga va sur-norte, pero las armas y los reactivos químicos son norte-sur para esa misma droga. El 78% de las muertes por terrorismo no ocurren ni en Europa ni en Estados Unidos, sino en Afganistán, Irak, Nigeria, Pakistán y Siria. Países intervenidos, la mayoría. Entonces es como el mundo al revés, porque mentir y sacarle la lengua al pueblo es uno de los instrumentos del poder. Mentir y sacarle la lengua. Es uno de los instrumentos del poder, realmente. Vamos a hablar de otras informaciones importantes frente a la cual ya no nos asombramos. La pobreza, el hambre y la desnutrición. En el 2017, 700 millones de personas vivían en condiciones de pobreza extrema en el mundo, lo que representa alrededor del 10% de la población mundial, según un informe de Global Monitoring Report en 2015. 800 millones de personas en el planeta sufren de hambre y desnutrición. Y la FAO dice que de cada 7 personas en el mundo se van a dormir, en el mundo dice, 1 de cada 7 personas se va a dormir con hambre. Y diariamente mueren 25,000 personas en el mundo producto del hambre y la pobreza. 25,000 todos los días. Y la mueren por hambre y pobreza. Fallecen, sí, todos los días. Todos Y al año 6 millones de personas, siendo los niños menores de edad, menores de 5 años, los que más mueren. Eso no asombra. Esos datos prácticamente como que no existen para la mayoría, ni siquiera para los propios países, ni los gobernantes, ni los gobernados. Vivimos de espalda a una realidad dolorosa. Nunca como hoy los países han logrado tener tanta capacidad productiva. Recuerda aquella famosa teoría de Malthus, de que había que reducir la población. Que crecía geométricamente y la producción aritméticamente. Bueno, pues hoy el mundo produce tanto como para darle alimentación varias veces a todos los habitantes del mundo. Fíjate que en los años después de la Segunda Guerra decían las potencias que había que hacer esa revolución verde, sí, producir mucho, y eso iba a acabar el hambre. Sin embargo, se produce mucho más, pero hay gente pasando hambre y muriendo de hambre. No, es que no hay razones técnicas ni económicas. Abundancia hay. Para que una persona se acueste. Abundancia hay. No, abundancia hay de sobra. Lo que hay es un mundo desigual. Exactamente. Inequitativo. Las razones por las cuales la comida no da, no es porque falta comida, son razones sociales, políticas e incluso éticas. Y no sé si tú tocas un dato ahí de la cantidad de alimentos que se pierde, que se desperdicia todos los días y todos los años. Bueno, no sé cómo anda esto hoy, pero Estados Unidos consumía el 22% de lo que se produce en el mundo hace unos años. No sé cómo eso ha variado, porque los que hemos ido a Estados Unidos vemos cómo se vive allí una cultura del desperdicio de la comida y de todo lo que se produce. Es una sociedad que el día que le llegue una crisis de carencia se van a suicidar en masa en Estados Unidos, porque no van a saber vivir en la carencia, la mayoría de los estadounidenses. Vámonos a los estilos de vida y la salud. Las cardiopatías isquémicas y los accidentes cerebrales son causa de la muerte de 14 millones de personas al año. El virus del COVID se ha llevado como 5 millones y algo, pero todos los años los problemas, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardíacas se llevan más de 14 millones de personas. Imagínese usted. Vamos a una pausa y volvemos.
Continúa Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Entonces, muchas de estas enfermedades que matan están muy vinculadas a los estilos de vida, al Dios del placer, a la industria culinaria, la vida gourmet, el sedentarismo cotidiano, e incluso dentro de esto está el tabaquismo como uno de los problemas todavía muy serios en la humanidad. Un grave problema. Y el tabaquismo ¿qué es lo que es el tabaquismo? Es la búsqueda sensorial, incluso del propio cerebro, de tener una sensación momentánea de placer y de paz, de armonía. Aunque hay países que tienen un enraizamiento cultural con esto, porque me decía un médico amigo cubano que tiene un buen sistema preventivo de salud en Cuba, que ese es un problema que yo he tratado de orientar mucho, porque hay gente que desde que amanece con un habano, o sea, sí, está pero muy metido en su historia, su cultura. Pero que si tú te llevas de que son elementos culturales, va a terminar justificando la oblación femenina, que hablamos en un programa, ¿verdad? No, es un abuso, una barbaridad. Exacto, la oblación femenina, que es castrar, sí, cortar el clítoris. Cortar el clítoris a una mujer porque es algo cultural. No, pero no es justificando, digo que es un problema muy serio de enfrentar. Porque exacto, en ese sentido sí, porque los problemas culturales, hay temas culturales que lo que hacen es que oprimen a los pueblos y no le permiten avanzar como pueblo. Entonces, tú no puedes recurrir, no, porque eso es cultural. No, hay cosas culturales que hay que transformarlas, cambiarlas. Son negativas a las culturas. Las enfermedades pulmonares obstructivas, hablando del tabaquismo crónica, las infecciones respiratorias, el cáncer de tráquea, de los bronquios, de los pulmones, se llevan a las tumbas cada año 7.8 millones de personas. Y casi todas esas enfermedades están vinculadas con el tabaquismo. Más del 80% de la tendencia hacia el tabaquismo está asociado a la depresión y a la búsqueda del placer normalmente. Y no hablemos de la obesidad, donde la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. El asunto es que, diferente al COVID, la obesidad, si tú estás obeso y estamos cercanos, no voy a ser infectado, porque no es una infección, es una condición de morbilidad, es una condición que está más asociada a otros factores. No se trata de un virus, no se trata de una bacteria. Malos hábitos que uno va teniendo. Malos hábitos, algunos temas de carácter hormonal, etcétera. Pero cada año mueren 2.8 millones de personas a causa de la obesidad o el sobrepeso. Sin hablar de cómo la obesidad y el sobrepeso a muchas personas la discapacita para poder producir en las sociedades. Incluso tú ves como ya aquí mismo en República Dominicana, pero donde uno más lo ve en Estados Unidos, la mayoría, como tú andas en Estados Unidos en los lugares públicos o en las tiendas, y muchas personas tienen que recurrir a carritos para poder caminar. Y lo que más sufren en todo esto son los niños con estas estadísticas. Anualmente mueren 9 millones de niños de 5 años mueren en el mundo. Es decir, la mortalidad infantil. Y muchas de estas enfermedades están muy vinculadas a desnutrición y a enfermedades que son controlables, evitables, y muchas sociedades no tienen ni siquiera la suficiente vacuna para evitar alguna enfermedad. Entonces, por eso quise compartir esto. Es como un llamado a la conciencia de quizá de esa minoría profética que queda ahí por hablar como las piedras, porque hemos perdido el asombro, la capacidad de compromiso, y nos movemos como zombies modernos en el mundo de hoy. Vivimos, como hablamos en otro programa, en una burbuja individualista que lentamente mata los sentimientos de solidaridad.
necesitamos que los pueblos, las naciones, sustenten sus relaciones en la cooperación y la solidaridad, no en la imposición. Son de los grandes sueños que nosotros hemos apostado y no hay por qué renunciar a eso, porque si nosotros renunciamos a eso, como dice Jesús, hablarán las piedras. Bueno, esperemos entonces que hablen las piedras si no hablamos nosotros. Si no se reencausa el camino que se va llevando. Muchas gracias, Bernardo. Y que conste, no estoy haciendo discurso apocalíptico, sino es un llamado más bien es esperanzador. De construcción de esperanza, sí. a construir esperanza. Bien, muchas gracias. Y a hacer esperanza, hacerla concreta. Y qué bueno que en estos días que ya estamos entrando, en Navidad, eso es un mensaje muy bueno. Gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y en Acento Portal.